Bien, muy buenos días o buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a hoy lunes 17 de agosto de la materia de política económica, ¿no? Como es costumbre, lo que vamos a hacer es realizar la grabación de la clase del día de hoy. En caso de que alguno de los estudiantes, por diversas circunstancias, no pueda asistir, ¿no? Entonces eso nos va a permitir también que podamos trabajar con el alcance necesario, ¿no? También simplemente recordarles que hemos enviado el material que estamos utilizando para esta clase, así como una lectura complementaria. La idea de esta lectura complementaria es que podamos ir trabajando cada uno de los elementos que componen o hacen a la política económica, ¿no? Entonces, sobre esos temas es que vamos a ir estableciendo una dinámica de trabajo que nos permita ir construyendo todos los conceptos que hemos ido trabajando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proyectar la pantalla. También indicarles que si hay alguien que tiene alguna consulta, si hay alguna pregunta que se quiera realizar, por favor, no duden en pedir la palabra mediante el sistema de mensajería instantánea que tenemos en Zoom, o si lo desea también puede activar su micrófono para que podamos hacerlo, ¿no? Bien, entonces con esos antecedentes empezaremos a trabajar. Eh, lo que vamos a hacer hoy día, tal como habíamos acordado, es plantear algunas preguntas a alguno de los participantes para que podamos ir testeando si se está eh, haciendo el seguimiento correspondiente a través de las lecturas, ¿no? Entonces, esto por si acaso no es con el ánimo de espantarlos, sino que podamos en todo caso trabajar el tema y sobre esa base haya la realimentación correspondiente a la clase, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. A ver, la política económica suele dirigirse a un número bastante grande de objetivos, muchas veces contradictorios entre sí. Si bien, digamos, en política económica, podríamos pensar que los objetivos son complementarios entre sí. En realidad, lo que vamos a aprender a lo largo del curso es que más bien estos objetivos muchas veces pueden contradecirse, ¿no? Solo para que veamos algunos temas de tendencia actual, por ejemplo, muchas veces en la discusión actual, frente a un escenario de recesión, se plantea que lo que debería hacer la política económica a través de la política fiscal es aumentar el gasto fiscal. Sin embargo, podríamos tener también como objetivo de política económica mantener una adecuada posición en términos de la balanza de pagos. Esto es garantizar la solidez de la moneda nacional. Entonces, notarán, digamos, que un objetivo en términos de mantener el crecimiento debería ser concordante, no debería ser contradictorio con
un objetivo de mantener la solidez y el poder adquisitivo de la moneda nacional. Sin embargo, lo que va a ocurrir en el camino es que para mantener el crecimiento económico, lo que vamos a utilizar como instrumento es el gasto fiscal. Pero a la vez, el gasto fiscal para financiarse forzosamente va a tener que significar un descenso en las reservas internacionales. ¿Esto por qué? Porque cuando la demanda agregada la impulsamos mediante el gasto fiscal, lo que ocurre es que una parte de esa demanda agregada va a ir al gasto nacional, a la producción nacional, y la otra parte va a ir a comprar productos extranjeros, lo cual va a hacer que las reservas internacionales caigan. Al caer las reservas internacionales, va a existir una presión a la devaluación. Si hay una presión a la devaluación y el gobierno decide devaluar, lo que va a ocurrir es que el poder adquisitivo de la moneda nacional va a caer, ¿no? Entonces, notan, en economía, muchas veces cuando se quiere realizar algo, esto va a afectar a otros sectores de la economía y puede generar problemas. Por esa razón, si ustedes quieren, para resumir, si uno quiere tener alto crecimiento, bajo desempleo, bajo déficit fiscal, altas reservas internacionales, lo que va a notar es que no puede tener todos los instrumentos, no puede tener todos los objetivos a la vez, ¿no? Los gobiernos procuran alentar el crecimiento porque ello crea un clima de bienestar general que les proporciona réditos políticos, así como disminuir el desempleo, eliminar o reducir la inflación y satisfacer las aspiraciones de diversos grupos de presión que buscan intereses particulares, como sindicatos, asociaciones empresariales, importadores, exportadores, grupos regionales, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos en realidad van a querer obtener algún tipo de ventaja en relación a la política económica, ¿no? Ahora bien, esto puede también generar conflictos de economía política, ¿no? El más común de ellos tiene que ver con la distribución del ingreso. Por darles una idea, en nuestra idea de aumentar el nivel de vida de la población, la capacidad de poder adquisitivo de la población. Lo que podemos pensar es que para ello vamos a incrementar los salarios. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que un incremento de los salarios por encima de la tasa de inflación va a mejorar en general el nivel de vida de la población. ¿Por qué eso genera conflictos de economía política? Porque va a alterar la distribución existente entre beneficios y salarios en la economía. Eso implica en la práctica que el monto de los salarios va a aumentar y el monto de los beneficios va a disminuir. Al hacer eso, lo que va a ocurrir es que los empresarios no van a estar contentos con el gobierno y por lo tanto van a plantear una situación conflictiva que puede pasar, por ejemplo, por un pedido de la reducción de la carga impositiva, puede pasar también por la solicitud de subsidios y subvenciones a la producción. O puede pasar porque para compensar ese aumento de los salarios, ellos van a solicitar que los créditos destinados a los empresarios se otorguen en condiciones más ventajosas, es decir, a tasas más bajas. Ahora uno podría decir, bueno, está bien, voy a aumentar los salarios y también voy a bajar las condiciones crediticias. Sin embargo, el intervenir en el mercado de fondos prestables, haciendo que las asignaciones no respondan necesariamente a las calificaciones que hacen los bancos, va a generar también problemas en los mercados de fondos prestables. Mercados fundamentalmente respecto a la asignación eficiente de los recursos. En otras palabras, dado que es una tasa más baja,
lo que va a ocurrir es que se van a financiar proyectos que no necesariamente reúnen las condiciones de rentabilidad necesarias para su funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje está que en condiciones de equilibrio, cualquier alteración que haga el Estado respecto a cómo se distribuye, a cómo se asignan los recursos, va a tener efectos positivos y va a tener efectos negativos, ¿no es cierto? Los que no son partidarios de la intervención del Estado, por ejemplo, consideran que frente a este hecho de que es difícil prever cuáles van a ser los efectos de la intervención del Estado, lo mejor es no hacerlo y que el Estado simplemente se dedique a ser regulador, que sea un buen árbitro y que garantice la vigencia del Estado de Derecho. En otras palabras, que el conjunto de normas que tenga ese Estado presenten o generen las condiciones para que los agentes puedan realizar las transacciones con una mínima intervención estatal. No es por si acaso, no quiero convencerlos de que esta visión sea la incorrecta. No, tiene su verdad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos plantean de que al dejar de que el Estado deje de intervenir, lo que va a ocurrir es que van a funcionar las fuerzas de oferta y demanda. En otras palabras, ¿quiénes son los que mejor conocen qué necesitan? Los consumidores. ¿Y quiénes van a proveer de mejor manera esas necesidades? Son los privados, porque si de pronto el Estado interviene, lo que va a hacer es que se generen problemas porque el Estado no es un buen asignado, ¿no? Entonces hay esas dos visiones en grande. Tampoco quiero decirles de que en política económica haya un acuerdo en relación a cómo tiene que intervenir el Estado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque también el grado, la forma, el uso de la política económica está en debate, ¿no? Hay algunos que consideran que evidentemente es necesario que el Estado intervenga. Sin embargo, la naturaleza de esa intervención también está en debate, ¿no es cierto? Por darles una idea, hay algunos que consideran que el papel de la política monetaria tiene que limitarse a mantener el poder adquisitivo de la moneda. No tiene que pretender tener un objetivo de crecimiento, menos de reducción de desempleo. En el campo de la política fiscal se plantea que los estabilizadores automáticos son un mejor instrumento que tratar de aumentar el déficit fiscal, ¿no? Y en ese sentido se aboga por una política fiscal que establezca con claridad cuál es su campo de acción y su campo de acción esté limitado a la provisión de bienes públicos, ¿no? Tratar de hacer otra cosa o de tener un objetivo de desarrollo en sí mismo que no es aconsejable y menos tener un objetivo en relación a la redistribución del ingreso, ¿no? Entonces, es variado el campo que se pueda tener en relación a la política económica y sea único, ¿no? Por eso decimos que todo esto deriva en que resulte muy difícil encontrar en la actualidad políticas económicas plenamente coherentes e integradas, ¿no? En realidad, si bien, digamos, siempre se reclama relacionándolo con la planificación, siempre se puede pretender que el horizonte de la política económica sea muy claro, entonces es muy difícil en el mundo actual encontrar un solo mecanismo que funcione, ¿no? En realidad los policymakers trabajan sobre esquemas de ensayo y error, si se quiere, ¿no? Cuando una política es exitosa, se vende, genera mucha expectativa, hay discusiones al respecto, pero cuando esta fracasa, en realidad no, nadie trata de venderla. Y eso cómo lo pueden discutir o cómo lo pueden ver sobre la base de las distintas estrategias que implantan los gobiernos, ¿no? Hay algunas que son sumamente exitosas y hay otras que fracasan. Una sola fórmula
para ver esto es muy difícil, ¿no? Bien, hasta esa parte, por favor, que corresponde a la primera parte de nuestro curso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que alguno de los compañeros quiera realizar. Adelante, Edgardo, te escuchamos. Licenciado, buenas tardes. Hay algo que usted comentó, lo que nos dice que la caída de las reservas internacionales provoca una presión hacia la inflación, ¿no es cierto? Y eso quería que me explique más o menos. Claro, ahorita estamos en ese escenario, ya que el gobierno tampoco está teniendo ingresos sobre impuestos, ¿no? Porque también los impuestos no se lo está recaudando. Entonces, eso quería ver, ¿cuál sería la política económica adecuada en este aspecto, en este escenario que estamos pasando nosotros actualmente? Gracias, Edgardo. Para que tengamos la figura completa, Enrique Gutiérrez también nos está pidiendo la palabra. Entonces, vamos a dar también la palabra a Enrique. Adelante, Enrique. Licenciado, yo más bien como comentario quería añadir que ¿cómo decir que un gobierno debe intervenir o no intervenir en la economía, claro? Pero si el gobierno, digamos que yo creo que siempre va a intervenir el gobierno, aunque su lógica sea que no lo haga. ¿Por qué? Porque políticamente no puede dejar que la economía esté que sube, que baja de esa manera. O sea, siempre el gobierno por política debería, o sea, por política, para poder preservar el poder, me refiero. Entonces debería hacer políticas para poder para que la economía esté estable, ciertamente, porque si lo deja en manos de que el mercado, obviamente la economía va a estar que sube, que baja, entonces eso no es políticamente correcto para un gobierno, según mi parecer, ¿no? Porque el fin de todo gobierno de política es preservar el poder de cualquier manera, entonces para reproducir esto tiene que mantener estable y de esta manera sea su lógica que, o sea, yo diría que su lógica de lo que esté en el poder siempre va a ser intervenir y de los opositores que no lo haga, yo supongo eso. Muchas gracias, Enrique. Van a disculpar, estaba mi micrófono apagado. Gracias. Con Eloy, por favor, adelante, Eloy, con tu intervención. Licenciado, buenas tardes. Quiero hacer alguna complementación. Estaba leyendo un libro de política económica en el cual hace una representación de la política económica, donde pone los objetivos, por ejemplo, el crecimiento económico sostenible, el lograr el pleno empleo, mantener la estabilidad de los precios y también hace mención a los instrumentos y en lo cual establece la política monetaria, la política fiscal y la política comercial, pero pone un mayor énfasis en las instituciones y dentro de las instituciones considera, por ejemplo, las reglas, las leyes, las constituciones y también indica que no solamente existen instituciones públicas, también puede haber instituciones no públicas, por ejemplo, puede ser unos sindicatos privados, los cuales pueden afectar, digamos, el funcionamiento de los mercados laborales. Y también indica que las instituciones se pueden considerar como capital social, pero estas instituciones a lo largo del tiempo pueden modificarse, o sea, no son eternos. Y normalmente o generalmente estos tienden a reformarse
cuando existen crisis económicas, porque las instituciones afectan el equilibrio de mercado y la eficacia de los instrumentos de política. Muy bien. Muchas gracias, Eloy. A ver, ahorita vamos a abrir una segunda ronda. Haremos un breve comentario a las intervenciones. A ver, sobre la primera intervención. Evidentemente, en estos momentos hay un problema, y hay un problema en relación a objetivos de política económica que no son concordantes. ¿Por qué no son concordantes? Porque en realidad lo que está ocurriendo es que como hay una presión hacia el gasto fiscal, ¿no? Más bonos, también estamos teniendo programas de empleo, se están reduciendo las tasas de interés mediante la política financiera, etcétera. Eso va a tener su impacto sobre las reservas internacionales. ¿Por qué razón? Porque todas estas políticas están dirigidas a incrementar la demanda agregada, dado que nuestra capacidad productiva es limitada. Lo que va a ocurrir es que naturalmente eso va a tener su impacto en el descenso de las reservas internacionales. Ahí ustedes pueden encontrar la explicación de por qué un candidato, en este caso Carlos Mesa, indica que la crisis que viene va a ser muy parecida a la de la UDP. Sus economistas están viendo precisamente esto que estamos nosotros analizando en nuestra materia, ¿no? Entonces, hay ese tema. Ahora, ¿cómo salir? Bueno, eso es lo que vamos a diseñar a lo largo del curso. Vamos a discutir cómo, frente a objetivos contradictorios, se puede modular la política económica. Eso vamos a aprender, ¿no? Sobre el segundo comentario de Enrique, a ver, no, yo les recomiendo, siempre tengan ustedes la habilidad de escuchar a quien piensa diferente, ¿no? Si a mí me preguntan, por ejemplo, yo no creo que los mercados por sí mismos puedan solucionar los grandes problemas económicos, porque tienen muchos problemas, pero eso no me impide ver, por un lado, las potencialidades del moderno capitalismo y, por otro lado, tampoco me impide ver las dificultades que tiene el Estado, porque el Estado, cuando interviene, muchas veces no ve cosas que un privado sí lo haría. Yo más bien abogo por una complementariedad, ¿no? Es algo así como pensar que el mercado es un espacio, no es un actor. En cambio, el Estado sí es un actor, ¿no? Al menos desde la visión de la política económica, ¿no? Esto para no entrar con la discusión, especialmente con la sociología, donde te va a interpretar el Estado como la comunidad. En otras palabras, que el Estado es todo, es el mercado, son todas las instituciones, todo eso forma la construcción de la estatalidad. Yo tengo una visión más restringida cuando veo al Estado como un actor con capacidad de acción, ¿no? Porque cuando uno ve al Estado como todos, o sea, más o menos en la clásica concepción de qué es el Estado, es territorio, gobierno y población, ¿no? Entonces, cuando uno ve de esa manera, entonces ya es todo, ¿no? Yo tengo una visión más restringida, más cercana al gobierno, si ustedes quieren, como actor fundamental, ¿no? En algún momento vamos a discutir por qué establezco esta división que es de primerísima importancia, ¿no? Entonces, evidentemente, en la coyuntura actual, es muy difícil que en estos momentos alguien se levante y diga, lo que están haciendo es un error. O sea, piensen, por ejemplo, en la época del New Deal, cuando la economía en 1930 se había hundido y había un dominio casi completo
de los keynesianos, ¿no? O sea, la revolución keynesiana, a partir de la publicación de la obra mayor de John Maynard Keynes, domina de tal forma el pensamiento durante casi 40 años, ¿no? Sí, 36 más o menos, que su gran contrincante, von Hayek, Friedrich von Hayek, que lo han debido ustedes ver en sus cursos de historia del pensamiento, se vuelve un profesor bastante oscuro. De hecho, en realidad, cuando lo invitan a la universidad, le hacen dictar una materia como sociología, una cosa así, o sea, no formaba parte del pensamiento económico en boga. En realidad, la escuela de Chicago era casi una curiosidad en medio de toda la vorágine y además todo el entusiasmo que en su momento desató el keynesianismo, ¿no? No era algo que se podía rebatir. ¿Por qué? Porque ubíquense en el tiempo, había la discusión en relación a la Guerra Fría, es decir, si, digamos, iba a haber un triunfo del campo socialista, del campo comunista versus el capitalismo. Los socialistas, los comunistas, los marxistas discutían todas las perversiones del capitalismo, por llamarlo de alguna manera, desempleo, bajos salarios, etcétera, ¿no? Pero el keynesianismo venía y contraponía que todos esos males se podían remediar sin ser socialistas. Ese era su mensaje, sin cuestionar la propiedad privada, sin una intervención estatal destructiva. No, ellos decían, el capitalismo funciona si se hacen los arreglos adecuados. Entonces era muy potente todo eso, ¿no? Hasta que vino la crisis de los 70, en los 80 los problemas de inflación en el mundo. Al principio los keynesianos no eran capaces de explicar cómo podía haber una combinación de inflación con estancamiento económico. Eso no entraba en la lógica keynesiana tradicional. Y también se vio todos los avances relacionados, por ejemplo, a economía industrial. La economía industrial permitió gigantescos avances en la clásica visión microeconómica, porque la economía industrial te plantea que la competencia perfecta no existe. Lo que existe son mercados imperfectos. Entonces, dio todo el nacimiento a una escuela de regulación de la mano de Jean Tirole, en fin, de Atkinson, que permiten construir todo un bagaje en relación a la nueva intervención estatal. Yo no daría, y eso invito, digamos, a toda la clase, no dar por cerrado el debate, ¿no? Y tampoco creo, honestamente, no creo que sea el sentido de la intervención de Enrique, ¿no? Sí hay que ser enfáticos y yo suscribo gran parte de lo que tú dices, Enrique. La coyuntura te obliga a pensar que el Estado tiene que intervenir, ¿no? En relación a lo que decía Eloy, yo creo que hay unos elementos muy interesantes que nos permitirían construir un escenario de política económica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las instituciones y cómo funcionan son centrales en los resultados de la política económica, ¿no? Para dar un ejemplo de candente actualidad, ¿no? A ver, fíjense ustedes, las compras estatales son sumamente importantes, ¿no? Porque el Estado puede comprar una gran cantidad de cosas y puede darlas a aquellos que necesiten en términos de no establecer una relación monetaria. En otras palabras, son transferencias en especie. ¿Por qué son importantes? Porque hay un segmento de la población que no va a tener la capacidad de adquirirlos por sí mismos, ¿no? Los más pobres. Hasta ahí todo bien. Pero fíjense ustedes que cuando un gobierno tiene el estigma de la corrupción, rápidamente se paraliza. Es decir, ya no puede actuar, ¿no? Para darles dos ejemplos, ¿no? Cuando hace algunos meses en el gobierno de Áñez apareció el caso de los respiradores,
el gobierno en pleno fue plenamente cuestionado, ¿no? Han paralizado y de hecho han rescindido el contrato, ¿no? Pero el estigma ya queda. Ahora que se tienen que comprar las pruebas PCR, les está ocurriendo algo parecido. ¿Por qué razón? Porque hay un cuestionamiento de la sociedad frente a la posibilidad de que haya corrupción. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con las instituciones? Porque son precisamente estas instituciones, o sea, la construcción de la institucionalidad que hace que haya confianza de la población respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Es algo así como, para que no hablemos de un solo lado, ¿no? Hablemos del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral en los últimos 10 años se ha desprestigiado bastante. En otras palabras, la gente no cree en los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, podemos discutir, digamos, si esto es así, no es así, etc. Le estoy dando mi visión. Y por lo tanto, cuando en octubre del año pasado da unos resultados, la gente compara. ¿Creemos en el Tribunal Supremo Electoral? Y la respuesta es no. O por lo menos mayoritariamente no. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no se ha construido una institucionalidad. En estos momentos vamos a creer que el gobierno hace todas las compras limpiamente. No, porque no se ha construido una institucionalidad. El Ministerio de Justicia y Transparencia dice todo está en orden. Como no hay una institucionalidad que le respalda, nadie le cree, o por lo menos muy pocos le creen. ¿Me entienden? Entonces, construir eso cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque implica un cambio en la visión en relación a las entidades públicas, ¿no? Por darles una idea, a ver, porque hay que ser críticos, pues. Con lo bueno va a continuar, pero lo malo hay que criticar. Por ejemplo, una costumbre que tenemos en el país, que es bastante dañina, es cambiar a todo el personal cuando hay un cambio de gobierno. Uno. Dos, no respetar, no valorar la formación académica y el desarrollo de las competencias en el Estado. En otras palabras, cuando hay un cambio de gobierno, entran nuevas autoridades, pueden no ser del área y contratan también a gente que no es del área. ¿Cuál es el resultado? Que esa institución no funciona. ¿Me entienden? Entonces, lo que nos compartía él hoy es pues de tremenda importancia, ¿no? Muy bien. Osmara, adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Adelante, adelante, Osmara. Bueno, licenciado, a lo que yo me voy es de la, o sea, si la política económica es un conjunto de mecanismos para ayudar a lo que es el crecimiento de un país, hay un ente regulador que haga que los gobiernos cumplan con este objetivo, ya que en el gobierno actual no, a mi parecer no se está cumpliendo con eso, ya que uno de los objetivos de la política económica es la estabilidad. Como leía en el PDF que he enviado, dice que la ausencia de la estabilidad produce no solo el riesgo de alza de precios y una deuda, también no produce una deuda pública excesiva. Y es lo que está ocurriendo ahora actualmente, ¿no? Con lo que habían los bloqueos y las marchas, el gobierno no ha procurado mantener esa estabilidad, ya que los precios se han disparado totalmente, porque las personas decían que se están trayendo productos en avión y por eso es que los productos se habían disparado los precios. Y yo creo que el gobierno debería haber hecho, no sé, unos vuelos solidarios tal vez para mantener el precio. Entonces, eso es lo que yo me pregunto, si es que hay algún ente regulador que castigue de cierta forma a los gobiernos que no estén cumpliendo con la política económica. Muchas gracias, Osmara. Enseguida hacemos el comentario. Tenemos ahora Melisa Rocha. Adelante, Melisa. Melisa. Bueno, a ver, ¿Sí mientras... me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí. Estaba apagada. Adelante, Melisa. Ok, la pasada semana nos comentaba acerca de que una política
puede ser aceptada o puede ser impuesta. De acuerdo a lo que usted ve, licenciado, ¿cómo ve la coyuntura de nuestro país? En realidad, parece que, bueno, desde mi punto de vista, una política tiende a buscar ser más aceptada, a ser más impuesta, y más todavía en el momento en la coyuntura en la que estamos. En la lectura también nos mencionaba acerca de distinguir entre lo positivo y lo normativo. Entonces yo quisiera tal vez que en esa parte nos pudiera ampliar un poco más. Muchas gracias, Melissa. A ver, para ir en orden, ¿no? Osmara, así funciona. La democracia plantea que la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Ahora, el poder o el ejercicio del poder se delega en los gobernantes. ¿Cómo se delega? Mediante las elecciones. ¿Cómo funciona? Los partidos políticos nos ofrecen un programa de gobierno, una determinada conducta, unos determinados valores que representan. Entonces, mayoritariamente la gente brinda su respaldo a un ganador que asume la presidencia, ¿no? Pueden haber, por ejemplo, un mecanismo de pactos, de tal manera que no solo se gobierne para los ganadores, sino también se gobierne para los perdedores. Por esa razón, nuestro sistema es un sistema de check and balance, ¿no? Hay ciertas competencias, ciertas atribuciones que tiene el órgano ejecutivo que son sopesadas con las competencias que tiene el órgano legislativo, de tal manera que se garantice que las leyes no solo beneficien a un determinado grupo. Ahora, sobre esa base, la política económica, que está, digamos, en mayor medida a cargo del órgano ejecutivo, tiene que tener la capacidad de resolver los problemas de la gente. Ahora, si por alguna razón no funcionase aquello, no es que, digamos, haya un órgano que fiscalice los resultados, ¿no? Aunque en la práctica y por la estructura normativa, sí podría hacerlo la Contraloría General del Estado, ¿no? Tanto la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, como la ley 1178, plantean que los ejecutivos no solo son responsables del uso de los recursos, sino también de los resultados. Entonces, en ese caso, tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Si el Estado no ha dado las condiciones para que los precios no crezcan, para que haya libre tránsito, etcétera, deberíamos poder cobrarles. La Contraloría debería poder intervenir y plantear que eso no ha estado bien. Lógicamente con los atenuantes del caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí el gobierno podrá decir, si yo hacía cumplir el derecho a la libre transitabilidad, lo que iba a ocurrir es que podía generarse una situación de violencia con consecuencias irreparables, ¿no? Entonces ahí se puede justificar. Pero el mecanismo que sí funciona es el mecanismo del voto. O sea, con el voto es que se castiga o se premia una gestión. Si es que, digamos, el gobierno ha manejado bien la política económica, ha hecho que prime el desarrollo, entonces se puede pensar que ese gobierno ha hecho bien las cosas y por lo tanto le vamos a dar el premio del voto. Así funciona, ¿no? Ahora, así visto, puede parecer muy lindo, pero en la práctica tiene muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad puede ocurrir que la opinión pública se manipule, puede ocurrir que, dado que el gobierno tiene una gran cantidad de recursos a su favor, bueno, pues puede mostrarnos que su gestión ha sido una maravilla cuando ha sido bastante pésima, ¿no?
Y eso se puede criticar desde el punto de vista de los presupuestos que se dedican al ámbito de la comunicación y a la publicidad, o, por ejemplo, algo que ha sido muy criticado en los últimos años, el hecho de que se premie y se castigue a quien hable bien o mal del gobierno, ¿no? Y en ese sentido puede no ser perfecto el mecanismo. Sin embargo, es la mejor forma de gobierno existente. Es decir, la democracia, con todas sus imperfecciones, es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo comparamos con los regímenes autoritarios. En los regímenes autoritarios, uno podría pensar que no hay estos problemas, pero más bien lo que ocurre es que estos problemas que tiene la democracia hacen que sea mucho más complicado hacer estos sistemas de check and balance y estos sistemas de rendición de cuentas para que la gente pueda castigar o felicitar o premiar con su voto, ¿no? Por esa razón, una de las cuestiones que, por ejemplo, vamos a hacer en nuestro análisis de política económica a medida que vayamos avanzando son dos cosas, ¿no? La primera es recomendar, o sea, hacer el diseño de una política económica, y la segunda que forzosamente tenemos que hacer es analizar los programas económicos de los distintos partidos que van a participar en la elección del 18 de octubre. ¿Qué es lo que debería hacer toda la gente, no? Por darles una idea, ¿no? A alguien que se ha adelantado de forma muy interesante es precisamente Mesa. Él nos dice, se viene la UDP, ¿no? Ojo, nos está poniendo un tema central. Porque claro, de los cursos que ustedes tienen de historia nacional, recuerdan que la UDP fue un periodo muy duro, caracterizado por el bajo crecimiento, alto desempleo y alta inflación. Entonces, eso tenemos que analizar. ¿Por qué nos está diciendo Carlos Mesa eso? Uno. Y dos, tenemos que analizar cuál es su respuesta. ¿Su respuesta es coherente o no? A la luz de lo que vamos a aprender, ¿no? No vamos a decir, no, lo que pasa es que Mesa a mí no me gusta porque era compañero de Sánchez de Lozada, no. O sea, está bien, puede uno tener su posición al respecto, pero esa posición a nosotros nos interesa en términos de la materia, del análisis científico que vamos a hacer. Lo propio con Luis Arce, lo propio con Fernando Camacho, lo propio con Yanine Áñez, etcétera, que nos ofrecen frente a una realidad que por lo que estamos viendo se complica. Melissa nos hacía una cuestión, una pregunta muy interesante, ¿no? En relación, a ver, ¿qué podemos plantear en términos de lo que significa la economía normativa y la economía positiva, ¿no? A ver, lo normativo se refiere a cómo debería ser la economía. Es decir, que cuando en política económica nosotros hacemos algún tipo de intervención, lo hacemos siempre pensando en términos del deber ser. En otras palabras, cómo debería funcionar la economía. En cambio, la noción de economía positiva o el concepto de economía positiva tiene que ver en cómo funciona la economía, ¿no? A ver, para darles un ejemplo, ¿no? En Bolivia, el 80% del trabajo es informal, ¿no? Entendiendo informal como aquel que no tiene una forma asalariada, los trabajadores no tienen un seguro ni de corto ni de largo plazo y en general son actividades de baja productividad. Así es como funciona. Ahora, ¿por qué funciona así? Fundamentalmente por el escaso desarrollo de la industria en el país. Para dar una respuesta, ¿no? Porque hay varias respuestas a eso. Lo cual hace que se establezca un círculo vicioso entre gente que es pobre, que no puede acceder a su formación, o si accede a la formación no es de buena calidad y por lo tanto tiene trabajos
de baja productividad, ¿no? En los hechos, ¿qué quiere decir? Si nos vamos a dedicar, por dar una idea, a vender salteños. Un joven de 26 años vendiendo salteñas, ¿la ve? 12 horas al día. Bueno, ya no tanto, ¿no? Pongamos 6 horas, no importa. Ese es un trabajo de baja productividad. ¿Por qué se dice que es de baja productividad? Porque no se necesita un gran conocimiento para vender salteñas. Como ahí lo único que necesitas es tener ciertas nociones en relación a la limpieza, en relación a los cambios que tienes que dar, entonces el pago que se realiza es muy bajo, ¿no? Pueden ser, qué sé yo, 10 bolivianos al día, 15, 20, en fin, así de poquito te van a pagar por dedicarte a esa actividad. Eso es informalidad. Eso es cómo funciona la economía. Ahora, el aspecto normativo tiene que ver con cómo nosotros quisiésemos o estableciésemos el funcionamiento de la economía. En la economía, por ejemplo, ese joven de 26 años tendría que ya haber culminado su carrera. Debería ser, no sé, ingeniero electrónico, economista. Y en vez de dedicar esas 6 horas a estar sentado bajo el sol vendiendo las salteñas, debería estar produciendo, elaborando análisis, recomendaciones, implantando políticas públicas que beneficien a la población. Así funciona. Ahora, esa distancia entre cómo es y cómo debería ser es el rango que nosotros utilizamos para poder construir y hacer un diseño de política económica, ¿no? Ahora, por si acaso, hay mucha discusión al respecto, ¿no? Porque ese deber ser casi siempre eh, tiene un fundamento teórico para cómo evidentemente se concibe. Es lo que Joseph Schumpeter llamaba la visión preanalítica. ¿Por qué la visión preanalítica es tan importante? Porque esa visión preanalítica es lo que nos permite establecer un análisis de la realidad. Ya, a ver, más o menos, ¿por qué me detengo en esto? Porque muchas veces al hacer estos análisis, uno traduce las concepciones que tiene a la interpretación. Les voy a dar un ejemplo crudo. Para la gran mayoría de nosotros, por ejemplo, las canchas de fútbol no son importantes, especialmente cuando se lo compara con los hospitales, ¿no? Si nos dan a elegir entre una cancha de fútbol y los hospitales, por supuesto que nosotros vamos a elegir los hospitales, ¿no? Y si ustedes quieren, el, eso en el gobierno actual se convirtió en una forma de interpretación de la realidad, ¿no? Tanto es así que el Ministerio de Deportes lo eliminaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la importancia del deporte, ¿no? Pero si uno lo contrasta, por ejemplo, con los jóvenes o las comunidades, y uno ahí va a notar que sí hay una alta importancia para el deporte. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establecen las relaciones comunitarias, en fin, es una actividad central en lo que estamos haciendo. Y como bien alguno de ustedes decía, los gobiernos van a tratar de reproducir el poder. Eso es natural, es un objetivo muy lícito, es muy legítimo ese objetivo. Pero si notan, cuando uno no combina ambas cosas, lo que va a generar es resistencia. Esta y otras cosas más que tienen que ver por la forma en la que se condujo el gobierno de Áñez, hicieron que se desconecte de la gente, ¿no? Y ahora son muy pocos, por ejemplo,
los que piensan que Áñez pueda ganar las elecciones, ¿no? Más allá, digo, de simpatías y antipatías que pueda existir de cada uno de ustedes, que yo las respeto, pero si somos objetivos, ¿no? Lo propio, les digo, por ejemplo, tras los últimos bloqueos, no vamos a cerrar los ojos frente a que, bueno, pues el movimiento del socialismo perdió una parte de sus bases ciudadanas, ¿cierto? Porque caló en la gente el tema del oxígeno. Entonces, es cositas hay que saber entender, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ese deber ser, esa visión normativa, está altamente influenciada respecto a lo que nosotros creamos, ¿no? A ver, para no hablar solo mal, digamos, del gobierno o del MAS, la visión que nosotros tenemos los universitarios. Los universitarios, los estudiantes de economía, los profesores de economía, pensamos que la educación es respuesta para todo, ¿no? Es como tener un martillo y pensar que todos los problemas son clavos. Así funciona. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la gran solución que nosotros vamos a poner? Vamos a poner a la educación primero. La educación y la salud vamos a poner primero. ¿Por qué? Porque esa es nuestra visión. Pero si, por ejemplo, este fuera un círculo de empresarios, de jóvenes, digamos, que nos estamos dedicando al mundo de los negocios, eh, para nosotros la principal habilidad no sería tener grandes títulos, acumular maestrías, doctorados, no. Nuestra principal habilidad sería hacer plata, saber moverse en el mundo de los negocios. Esa sería nuestra principal habilidad. Y ojo, que podríamos plantear que esa es la respuesta para todo. Entonces, en ese deber ser hay que tener mucho cuidado en saber construir las identidades que pueda tener cada persona. Muy bien. Ok, muy contento, por si acaso, por las participaciones. Es lo que quiero ver en todas las clases, por favor. Bien. El funcionamiento de la política económica se estructura a partir de unos objetivos que se desean alcanzar. Se puede distinguir, en primer lugar, unos fines genéricos de carácter político, como la igualdad, independencia, libertad y justicia, ¿no? Estos fines genéricos trabajan como una suerte de principios ordenadores de la política económica, ¿no? A ver, porque yo sé que muchas veces cuando uno plantea esto y al hacer política económica, uno podría llegar a la conclusión de que es algo obvio, ¿no? Y la verdad no es tan obvio. ¿Por qué razón? Porque la igualdad no necesariamente está presente en la construcción específica de la política económica. ¿Por qué razón? Porque en sí misma la igualdad es muy difícil de alcanzarla. ¿Por qué? Porque de principio no todos somos iguales, ¿no? ¿Por qué no todos somos iguales? Porque tenemos características que nos hacen únicos, ¿no? La igualdad en estos casos se la plantea en términos de igualdad frente a la ley. Esto es que ninguno pueda ser discriminado, pero aún ahí hay problemas, ¿no? Por darles una idea, en el caso de la justicia boliviana y en general de Latinoamérica, es que tiende a ser más permeable a las distribuciones, a la distribución del ingreso. Para ponérselos en concreto, una justicia es para el rico, otra la justicia para el pobre, ¿no? Sin embargo, aún dentro de eso, lo importante es mantener ese criterio, que al menos todos seamos iguales ante la justicia y todos seamos iguales en términos de las oportunidades. Aunque, ojo, en realidad, eh, para las visiones modernas, y por moderno, por si acaso, no estoy entendiendo las visiones, digamos, de los grupos radicales de izquierda, ¿no? No, o sea, pues digo, no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque aún en la izquierda hay pues varias concepciones en relación al concepto de igualdad.
Pero como esta es una clase práctica más orientada al mundo laboral, por ejemplo, en organismos como las Naciones Unidas y el propio Banco Interamericano de Desarrollo, se considera o se está discutiendo que la igualdad no debería limitarse simplemente a las oportunidades o la forma en la que uno parte, sino que la igualdad debería establecerse en función a los resultados. Es decir, qué tan igual o desigual es un país después de que se aplica el conjunto de los instrumentos de la política económica. En sencillo, ¿qué quiere decir? Que los estados no solo deben garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a la educación, sino que debe garantizar un piso para que un determinado porcentaje de esos estudiantes aprovechen esa educación. En otras palabras, no solo contentate en decir que hay educación fiscal en tu país, sino empezar a medir cuántos de todos esos estudiantes que han accedido a la educación formal fiscal han terminado como profesionales. Y bueno, ahí la cosa se pone complicada, ¿no? Porque el indicador te muestra que en realidad de todos los niños que comienzan el kinder, en nuestro caso en Bolivia, la educación infantil, menos del 3% terminan la educación universitaria, o sea, se gradúan con su título. Y se ponen a pensar, bueno, eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está mostrando de que puede haber educación fiscal, porque no se olviden que en el caso boliviano, por ejemplo, hasta la educación universitaria es fiscal. Bueno, no es completamente gratuita porque pagamos nuestra matrícula, pero eso comparado con el costo que significa la formación es mínimo. Entonces, ¿por qué razón es que un tan bajo porcentaje termina la educación universitaria? Diversas circunstancias, ¿no es cierto? Uno, que la educación universitaria requiere cierto nivel, ¿no? Aunque yo soy un crítico de ese cierto nivel, porque en teoría tomamos examen de dispensación, etcétera, y resulta que los alumnos no me leen, ¿no es cierto? Entonces ahí siempre he tenido mis dudas al respecto. Pero bueno, eso vamos a mejorar, o sea, no, ahora precisamente voy a comentar cómo quiero que vayamos estructurando los trabajos sin que se me espanten, ¿no? Porque no quiero que digamos a partir de lo que vamos a trabajar, porque vamos a acelerar un poquito el tema, aprovechando las tecnologías, entonces vamos a poder trabajar, ¿ya? Pero de cualquier manera, ahí la UNESCO, por ejemplo, ha empezado a observar ese fenómeno. ¿Por qué razón tan pocos jóvenes aprovechan la educación fiscal? Pero si queremos escarbar un poquito más, podemos, por ejemplo, analizar cuántos profesionales efectivamente consiguen trabajo y trabajan en el área para la cual han sido formados. Más complicado, ¿no es cierto? Porque ahí ya vamos a empezar a cuestionar si los procesos de formación que estamos dando generan las competencias necesarias para aquello que corresponde a nuestros objetivos, ¿no es cierto? Entonces, tercer elemento. Cuarto elemento, ¿cuál es el nivel salarial al que pueden acceder los profesionales formados en el ámbito de la educación fiscal? Entonces, sobre esa base vamos elaborando. Por esa razón les decía, estos fines genéricos no son tan genéricos, ¿no? Independencia, por ejemplo, ¿no? Independientes en términos de qué. A ver, yo les doy algunos ejemplos muy concretos, ¿no? Uno es independiente en la medida en que tiene dignidad, ¿no es cierto? La dignidad, eso permite que tú puedas rechazar varias cosas que no están de acuerdo con tus valores morales, ¿no? Pero uno puede encontrar, por darles una idea, en el Estado, que una práctica que lamentablemente no se ha podido erradicar es que los jefes cobren a sus subordinados una determinada parte de su salario.
¿Por qué lo hacen? Porque les dicen, mira, yo te he dado un trabajo y por lo tanto me tienes que pagar. Terrible, ¿no es cierto? Ahí qué tan independiente es el profesional. Libertad y justicia, ¿no? La libertad en términos de, por ejemplo, poder disponer del tiempo. En las modernas sociedades se le da un alto valor al ocio, ¿no? ¿Por qué? Porque es en el ocio en donde la persona se realiza. Eso yo sé que les puede sonar contradictorio, ¿no? Porque casi siempre nos han enseñado que hay que trabajar mucho para ser feliz. Bueno, los modernos conceptos más bien plantean que el ocio es lo que te hace feliz, porque es en el ocio donde te encuentras con tu familia, donde compartes, en fin, un poco lo que nos está ocurriendo en esta cuarentena, donde una gran cantidad de padres y madres se han encontrado con su familia y se han encontrado con grandes sorpresas, ¿no? Entre ellas que la educación de los niños no era la mejor. Entonces, con eso tiene que ver la libertad. La libertad, para dar una idea, ¿no? El presidente Obama en los Estados Unidos, en su última época, sacó una normativa muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en los trabajos van a notar ustedes que si bien la salida puede ser 6:30, muchas veces te quedas 7:30, 8 de la noche, ¿no? Entonces, como eso es muy común en el mundo, se dijo, está bien, sigan quedándose, pero el viernes a mediodía se van. Entonces van a notar que muchas agencias internacionales atienden el viernes hasta las 12 y a partir de ahí ya la gente se libera. Sigues trabajando las 40 horas semanales, pero esas 40 horas semanales ya se compensan con el trabajo extra que estás realizando. Y eso permite que haya un mayor ocio, ¿no? Y hace que la gente sea más libre, ¿no? O para ponerlo en términos más cercanos, ¿no? Esta idea de libertad que se las puedo compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, si uno logra la independencia financiera, eso permite que eh, las posibilidades que tenga de generación de ingresos son más interesantes que si no las tuviese. En otras palabras, lograr que la gente no solo dependa de su trabajo, sino que tenga inversiones y esas inversiones les reditúen. De tal manera que, por ejemplo, pueda disfrutar de más tiempo libre o cuando llegue a una edad pueda jubilarse más tempranamente, ¿no? Lo cual, bueno, para nosotros puede parecer lejano, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en Bolivia se tiende, especialmente en el sector formal, bueno, formal también, para que vamos a hacernos ilusiones, hasta trabajar muy avanzada la edad, ¿no? A ver, piensen, por ejemplo, en los profesores universitarios, ¿no es cierto? La forma en la que nosotros nos jubilan hace que perdamos más o menos un 60% del ingreso. Entonces, bueno, no te vas a jubilar, pues vas a trabajar hasta muy avanzada la edad. Lo propio ocurre con los médicos, por si acaso, ¿no? O en el sector informal. Van a notar que el sector informal, especialmente de los gremiales, está dominado por la presencia femenina, ¿no? Lo cual, digamos, en este términos de deber ser que nos recordaba Melissa, no debería ser así. ¿Por qué razón? Porque hay una suerte de discriminación en el mercado laboral sobre el cual el Estado tiene que actuar, ¿no? Pero ahí van a notar que como no hay un mecanismo de jubilación en la actividad gremial, entonces tienes que trabajar hasta muy avanzada la edad, ¿no es cierto? Entonces ahí pensar en jubilación, imposible hacer. Entonces, estas ideas de libertad, de justicia, funcionan como una suerte de principios que permitan orientar todo el trabajo que se va a realizar con la política económica. Por debajo de ellos se encuentran unos objetivos que dan lugar a unas políticas finalistas que podrían ser el pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico exterior, la estabilidad cíclica y del nivel de precios, ¿no?
Entonces, tenemos un nivel que está dado por los fines genéricos, que vamos a definirlos alrededor de la igualdad, independencia, libertad y justicia. Vamos a tener unas políticas finalistas que van a tener que ver con el pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico y exterior, la estabilidad cíclica y del nivel de precios, ¿no? Entonces, sobre esa base vamos a establecer nuestros objetivos, entendiendo como objetivo una situación que deseamos alcanzar. Eso, por favor, tiene que quedar muy clarito, ¿no es cierto? Hay una situación real que existe y hay una situación que deseamos alcanzar. Eso que queremos alcanzar se llama objetivo. Es decir, yo puedo tener como objetivo de política económica que toda la gente que busca y desea trabajar consiga un trabajo. Objetivo de pleno empleo. Que mi balanza de pagos se encuentre razonablemente posicionada. Objetivo relacionado al comercio exterior. Garantizar una tasa de crecimiento de al menos el 3%, estabilidad cíclica. Garantizar que la inflación en el país no pase de 2 dígitos, objetivo del nivel de precios. Aunque en algunas ocasiones los objetivos buscados, al ser muchos, pueden ser contradictorios, debe existir una coordinación e integración entre las diferentes políticas de tal forma que se produzcan los resultados esperados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo del curso es que vamos a combinar esta serie de políticas para hacerlo, ¿no? Ahora bien, quiero hacer un paréntesis en esta parte para discutir con ustedes un poco, o si no nos alcanza el tiempo, lo llevaríamos a la siguiente clase, así para tomarnos unos minutitos, un poquito para ver cómo vamos a trabajar, ¿no? Yo lo que quisiera, dado que, digamos, esta es una materia que prácticamente ya los va a poner de cerca en el mundo del trabajo, es que veamos algún mecanismo mediante el cual pueda ver yo cuáles son las habilidades que ustedes tienen en términos del instrumental macroeconómico, micro, si ustedes quieren, en lo que necesitemos. Y por el otro lado, también pueda ver cuál es el avance específico que ustedes están teniendo conmigo, ¿no? Yo, como les había anunciado, yo no soy muy amigo de los exámenes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se estudia para el examen, en fin, no mide, en mi opinión, ¿no? No quiero decir que el examen sea inútil, ¿no? Pero me parece que no es preciso. Yo más bien soy amigo de que podamos unir teoría y práctica. ¿Y cómo se une teoría y práctica? Se une en la medida en que uno pueda hacer, uno pueda escribir, uno pueda recomendar, ¿no? Entonces, quiero proponerles que hagamos un ajuste en la forma en la que vamos a calificar. Y para ello, lo que quiero proponerles es que una buena parte de la nota, digamos unos 20 o 25 puntos, lo podamos establecer alrededor de un trabajo que lo van a hacer a lo largo de todo el semestre. ¿Ya? Que en realidad va a ser un paper, ¿no? Un papel, que podamos escribirlo. ¿Ya? Para ello, lo que quiero proponerles, quiero plantearles, es que nos organicemos por grupos. ¿Ya? Ahora, yo entiendo, esto de los grupos va a ser medio complicado en una situación como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero, en mi opinión, tenemos dos alternativas, ¿no? O asumimos, digamos, que nadie va a poder hacerlo y bajamos el nivel, ¿no es cierto? Que a mí no me parece la mejor de las ideas, o más bien aprovechamos
el conjunto de herramientas que tenemos ahora que favorecen al aprendizaje, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahora Internet nos permite construir documentos colaborativos. Yo había pensado en que estos documentos lo hagamos en Drive, en el Google Drive, en Gdocs, para que yo pueda ver cuál es el aporte que cada uno está haciendo, ¿no? Entonces, podríamos organizarnos en términos de que cada grupo trabaje una política específica, ¿ya? De tal manera que más o menos, si la memoria no me falla, somos alrededor de 60, grupos de 6, podríamos hacer 10 grupos, ¿no? Pero además, ahí me gustaría también que vayamos viendo cuáles son sus habilidades en términos de uso de los términos económicos, en términos de síntesis, de capacidad, de uso, de entendimiento de las estadísticas, en fin, de todo eso, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, esa es la forma en la que quisiera que lo estructuremos. Como ustedes saben, yo estoy amplio para escucharlos, no en términos de ceder el control de la clase, por si acaso no se me malinterprete, sino en todo caso de que podamos llegar a un consenso y podamos establecer. En concreto, me gustaría que cada grupo a lo largo del semestre nos presente un documento al final. Un documento que lo vamos a ir construyendo, ¿no? No va a ser el clásico trabajo de que me entregan y se quedó ahí, no, sino que van a ir entregándome cada uno de los elementos que nos van a permitir establecer las mejores estructuras que podamos trabajar. No sé qué opinan al respecto. Abro la sala para que podamos discutirlo. Adelante, mis compañeros. El licenciado, una consulta. ¿El paper sería referido a un tema dependiendo del grupo o se les va a pedir un tema en específico a cada uno? Muy buena pregunta. Gracias, Enrique. A ver, yo voy a hacer un menú, ¿ya? Un menú de temas que están relacionados al contenido de la materia, ¿no? Por darles una idea, vamos a tener en los tres primeros temas que van a estar en el menú, van a ser la política monetaria, la política fiscal, la política financiera. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes combinen la parte teórica, o sea, me describen qué dice la teoría. Vamos a trabajar un estado del arte, ¿ya? A los que no sepan hacer un estado del arte, conmigo lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a diseñar los objetivos de la política económica, vamos a hacer una recopilación y una síntesis de los datos fundamentales, vamos a hacer la recomendación de política económica y vamos a testear sus resultados, ¿no? Esa más o menos la idea. Entonces, de ese menú, lo que van a hacer los grupos es elegir tres. ¿Por qué tres? Porque, por darles una idea, todo el mundo va a querer hacer la política fiscal, por darles una idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay más bagaje, han pasado una materia previa sobre esto, en fin. Entonces ahí vamos a decidir, bueno, como has puesto tres, entonces hacemos el ordenamiento de tal manera que yo designe qué les va a tocar a cada uno, ¿no? Y sobre esa base me tienen que hacer el trabajo, ¿ya? Así lo vamos a hacer. ¿Qué otra pregunta hay, mis compañeros? Bien, entonces, lo que yo quisiera que hagamos es lo siguiente. Yo entiendo, digamos, de que tenemos acceso en el grupo de WhatsApp a todos los números, etcétera, ¿no? Si hay alguno que, digamos, tenga alguna dificultad para conseguir grupo, me dice, ¿ya? Para que hagamos los grupos. Porque, por si acaso, dado que ahora, digamos, hay un poquito más de tiempo, ¿por qué les digo? Porque, por ejemplo, yo tengo que trasladarme hasta
hasta la universidad, ¿no es cierto? Y siempre hay que optimizar el tiempo, ¿no? Vamos a hacer reuniones, ya no necesariamente en clases, sino nos vamos a dar un determinado día para reunirnos con los grupos, ¿ya? Yo la verdad no soy muy amigo de la forma de enseñanza de masa, ¿no? O sea, que digamos tengamos 300 alumnos y uno ni los conozca, no. Vamos a aprovechar esta herramienta que, por ejemplo, tenemos del Zoom, ¿no? Eh, para que podamos reunirnos. Es decir, yo voy a citar al grupo número 1, nos vamos a poner de acuerdo, tampoco vamos a hacer cualquier día, ¿no? Entonces, ese día vamos a revisar con ese grupo su trabajo. Cómo lo están estructurando, qué avances tenemos, qué dudas hay al respecto, en fin, y vamos a trabajar todo eso. Entonces, por esa razón, utilicen, digamos, todo lo que es la herramienta para saber en qué grupo van a estar y en esta primera fase, si hay alguno que no está pudiendo encontrar grupo, nos ponemos de acuerdo para que podamos establecerlo. Voy a crear una plantilla en GDocs para que, Forms, perdón, para que me vayan informando al respecto, ¿no? Y sobre esa base vamos a construir todo el andamiaje para que podamos trabajar. Nidria. Nidria, tu micrófono creo que está apagado. Licenciado, buenas tardes. Hola, Nidria. Respecto a los grupos, sí, pienso que, o sea, obviamente van a haber compañeros que van a querer hacerlos por afinidad. Sin embargo, para otros nos resulta un poco complicado preguntar uno por uno, qué sé yo, quién no tiene grupo para poder conformar los grupos. No sé si usted podría poner un plazo, digamos, hasta la siguiente clase, que le envíen los grupos que se han conformado por afinidad. Y los restantes que usted obviamente tiene la lista, usted simplemente asignar, ¿no? Los restantes demás, asignar a un grupo y ya mediante la lista que usted nos dé de grupos, ya nos vamos contactando. Sí, precisamente, Nidria, esa es la idea, ¿no? O sea, no... Yo entiendo, ahorita si digamos en forma presencial a veces teníamos alguna complicación ahí, lo vamos a hacer también de esa forma, ¿no? O sea, hasta la siguiente semana, hoy es lunes, hasta la siguiente semana me dan la lista de aquellos que ya han conseguido. 6, por favor, 6 integrantes. ¿Por qué 6? Porque como les digo, vamos a trabajar con los 6 para que va a ser un poco distinto el trabajo ya a nivel de grupos, ¿no? Porque en este caso, digamos, el cantor soy yo, ¿no es cierto? Tengo que explicarles, etc. En los grupos los voy a escuchar, quiero ver, ¿no? Quiero ver cómo manejan, qué hacen, cómo están manejando todo el instrumental, es lo que me interesa en el grupo, para que veamos, y aprovechando todas las herramientas, ¿no es cierto?, que tenemos a disposición para hacerlo, ¿no? Porque así también va a ser el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, no hay ningún problema, Nidria. En realidad, digamos, en esta primera fase, háganlo por afinidad, a quienes conocen, etcétera, que les facilite. Ya en la segunda fase, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir asignando a cada uno, digamos, un grupo y nos vamos poniendo de acuerdo en el tema, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta más, mis compañeros. Licen, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, adelante, adelante. Licenciado, no estoy entendiendo muy bien en qué va a consistir el trabajo. Quería consultar si va a ser más o menos encontrar una solución al problema que tenemos hoy en día en base a las diferentes tipos de políticas o analizar un tipo de política. Ya. A ver, más o menos para adelantarme, porque esto les voy a mandar en un documentito, por si acaso, no en un par de semanas, pero para adelantarse. Por darte una idea, vamos a agarrar el tema de la política financiera, ¿ya? La política financiera se refiere a las acciones del Estado que se realizan en los mercados financieros.
Entonces el trabajo va a consistir en el diseño de la política financiera para Bolivia. Eso van a hacer. Ahora, para diseñar la política financiera, ¿qué tienes que hacer? Primero, tienes que analizar los planteamientos teóricos al respecto. ¿Qué te van a decir los planteamientos teóricos? ¿Cómo funciona un mercado de fondos prestables, ¿no? Oferta y demanda de dinero. Sobre esa base vas a agarrar los datos que tienes y vas a establecer un diagnóstico. Ese diagnóstico te va a dar los problemas que tienes que resolver con la política económica que se van a traducir en objetivos que quieres alcanzar. Por ejemplo, puede ocurrir que en tu diagnóstico te des cuenta que el crédito está muy concentrado en pocos clientes y que la gran mayoría de las personas no accede a ese mercado de fondos prestables. Entonces, tu objetivo va a ser democratizar el acceso a los mercados crediticios. Te estoy dando una idea, ¿no? Y ahí te vas a establecer una línea de base y un objetivo en términos de indicadores claramente establecidos. Por darte una idea, el índice de Gini, si vas a utilizar el Gini, te sale que la concentración de los mercados crediticios es igual a 0,80. Entonces, tú vas a querer bajarlo a 0,40. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Eso tienes que describir. Si ustedes son más hábiles, por ejemplo, pueden utilizar los instrumentos de la econometría, del análisis estadístico, donde me van a demostrar que merced a lo que ustedes están haciendo, va a bajar el grado de concentración de los mercados crediticios. Eso es más o menos lo que quiero ver en lo que ustedes van a hacer. Para eso, es muy importante que ustedes le pierdan al miedo a esto. Se han notado, en el fondo, la política económica en esencia es muy sencilla. ¿Ves un problema? ¿Cómo lo solucionas? ¿Para qué sirven todos los tests, toda la econometría, todo el uso de la inteligencia artificial, Stata, todo eso? Para que nosotros simulemos la realidad y demostremos que con lo que estamos haciendo se puede transformar la realidad. En la medida en que demuestren eso en teoría, lo más probable es que en la práctica funcione. Cuanto mejor puedan especificar cómo funciona la realidad, más éxito van a tener. Muy bien. Entonces, nos veríamos en la siguiente clase. Lógico, no es esto como que ya para mañana, mis compañeros, sino